Hola chicos, buenas noches. Pues vamos a continuar con este circuito de nuestras sesiones en línea. He centrado en literatura y esta sesión es la número 2. En esta sesión vamos a examinar el origen de las lenguas romances y específicamente de nuestra lengua, ¿no? Hay que entender primero la diferenciación entre lenguaje, lengua y habla. El lenguaje se refiere como tal a la capacidad que tenemos de comunicarnos, ya sea de manera verbal o no verbal. Por otra parte, nuestra lengua se refiere específicamente a nuestro idioma, perdón. Y por último tenemos el habla, que son las variantes de nuestro propio habla, ¿no? También llamados dialectos. Pues bien, vamos a comenzar con el origen de la lengua española, preguntándonos cómo surge nuestro idioma, ¿no? Es curioso, o es curiosa esta pregunta, perdón, porque nos refiere, ¿no? Al cuestionamiento de todas las palabras que manejamos en nuestra cotidianidad y que estas palabras cobran sentido dentro de un contexto geográfico, ¿no? Es increíble cómo nosotros a través, por ejemplo, de este medio podemos comprendernos manejando solamente una lengua, ¿no? Una lengua que es nuestra lengua española. Pues bien, vamos a comenzar a situar que nuestra lengua como tal tiene un 70 a 80% de etimología latín, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el origen de nuestra lengua descansa o está soportado en este porcentaje principalmente en la lengua latín. Como tal, la lengua latín no fue una lengua privada. ¿Qué quiere decir? Una lengua que no fue eh, que fue estable o sólida, ¿no? Inamovible, sino que la lengua latín como tal tuvo contacto con otras culturas y vamos a entender principalmente 5 épocas de nuestra lengua, ¿no? La primera pues la vamos a llamar la lengua grecorromana, que está situada principalmente en el 218 a.C. ¿Qué ocurría acá? Pues en la península ibérica, entendiendo los países actualmente de España y de Portugal, también Andorra, la Vela, eh, interactuaban muchísimas culturas, ¿no? Para esta época, pero principalmente tenemos dos culturas, la lengua vasca y la lengua ibérica, donde estas lenguas tienen una fuerza sólida, ¿no? Principalmente la lengua ibérica. Hay otra lengua muy pequeña que se llama euskera, que desapareció totalmente ante la conquista románica. Pero estas lenguas, la ibérica y la vasca, desaparecieron definitivamente con la conquista del Imperio Romano. Por consiguiente tenemos la segunda época, que es la romanización. Esta surge del siglo II al siglo cero. Al siglo cero. Aquí tenemos como tal una extracción del lenguaje cógneo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que el lenguaje tuvo eh, dos senderos importantes. Como tal tenemos la consolidación del latín en la península ibérica, pero el latín tiene dos connotaciones importantes. Por un lado tenemos el latín culto y el latín vulgar. El latín culto que corresponde principalmente al clero y a la nobleza. Perdón, también al rey. Y por otra parte, el latín vulgar que corresponde al pueblo y a los siervos, ¿no? que forman parte del 90% de la sociedad medieval. Ya en la tercera etapa de la consolidación de nuestro lenguaje, la vamos a llamar invasiones, que yace del siglo V después de Cristo. Y esto surge principalmente por el debilitamiento del Imperio Romano. Y además, en la península ibérica habían convivencias por parte de otras dos lenguas importantes, pero principalmente es la lengua de los visigodos de Galia, ¿no? Quienes adaptaron como tal inmediatamente en su instalación en la península ibérica, adoptaron rotundamente la cultura romana, ¿no? La cultura latina, perdón.
en esto vamos a comprender la tercera etapa de la consolidación de nuestro lenguaje, de nuestra lengua. Ya en la cuarta etapa, es importante, antes de pasar a la cuarta etapa, es importante mencionar que en la etapa de las invasiones, durante el siglo VII después de Cristo, específicamente del siglo VII, del 711 hasta el siglo XV, hasta el siglo XIV, que es el descubrimiento de América, siglo XV, hay una influencia árabe en la península ibérica, ¿no? Los árabes como tal no tenían un acceso directo por Europa, sino que tendrían que ir desde África del Norte para consolidar por este estrecho, se me olvida el nombre de este estrecho que conecta África y España, pero ya más adelante lo recordaré, eso espero. Si no, en clase lo retomamos. Este estrecho permitió como tal el acceso de la cultura árabe a la península ibérica, la cual predominó, y esto lo vamos a entender principalmente en el siglo VIII. Cómo la influencia árabe conquistó la península ibérica por este acceso en África del Norte. Por otro lado, tenemos el surgimiento de distintos dialectos de latín en la península ibérica. Pues esto tenía origen principalmente por la diversidad de etnias, ¿no? Como tal, esto es el dialecto, ¿no? Lo que platicábamos desde el inicio, la diferenciación de la variante, ¿no? O el habla. Pero principalmente predominó una lengua llamada plurilingeo, ¿no? El plurilingeo como tal se había consolidado como una de las lenguas más importantes e incluso la más hablada en toda la península ibérica. Vamos a continuar con la cuarta etapa de la consolidación de nuestra lengua. Esta cuarta etapa se llamó la Reconquista y fue una iniciativa por los reinos cristianos por recuperar la península ibérica, dado que ésta ya estaba poblada principalmente por los musulmanes, ¿no? Por la cultura musulmana. Como tal, ya se había consolidado la lengua castellana como la lengua predominante en la península ibérica, ¿no? Como una supremacía lingüística, pues es que ya había tenido una propagación muy amplia durante estos siglos. Como tal, este fenómeno fue llamado por un autor, Meléndez Pical, como la cuña invertida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje que principalmente entró por la cultura árabe, ¿no? Que fue una invasión arábiga. Esta invasión cobró un sentido dentro de la península ibérica, ¿no? Al grado de convertirse en una lengua predominante dentro de esta extensión geográfica. ¿Y qué ocurrió aquí? Pues entonces el castellano se torna como una lengua cultural, ¿no? Una lengua que acapara no solamente lo vulgo, ¿no? Lo del pueblo, sino que también empieza a apropiarse o a aprender también de las artes, de las ciencias y de la propia lengua, ¿no? De la propia lingüística, al grado de consolidarse como la lengua predominante en esta época, ¿no? En esta cuarta etapa. Esto tiene trascendencia o deja un legado histórico porque funda como tal la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Principalmente se dedicaban a traducir el legado greco-latino y también las obras de auge de en ese entonces. Y ya por último tenemos este periodo de las lenguas de la consolidación de nuestra lengua en el periodo renacentista. Ya aquí como tal se colapsa la Edad Media, ¿no? La Edad Media se colapsa principalmente en el siglo XV con el descubrimiento de América, con la invención de la imprenta por Gutenberg y también por la publicación también gracias a la imprenta, la publicación y la difusión de las 92 tesis de Lutero. Entonces son hechos históricos que de forma general, ¿no? Porque hay otras ópticas de otros historiadores
Sin embargo, para Latinoamérica estos hechos históricos marcan como tal el colapso de la Edad Media y permiten la entrada del Renacimiento. Y es así que gracias al Renacimiento, por ejemplo, hablábamos en la sesión de filosofía, ¿no? Que la Edad Media pues no fue todo eh, una cuestión punitiva, ¿no? Al pensamiento. Por ejemplo, los monasterios, ¿no? La creación de la universidad, pero el oficio del escritor deja como tal el legado del renacer del pensamiento griego. Ya en esta época, pues el castellano ya es una lengua oficial en Latinoamérica, perdón, en América, dado que gracias a la conquista el indígena había a, adoptado la lengua castellana a una forma monótona de vida, ¿no? Y como tal esto adquiere un esplendor ya en el siglo consiguiente, ¿no? En el siglo XVII, que es el siglo del barroco o llamado también el siglo de oro desde la literatura. ¿Por qué? Porque aquí es el auge de ya de la lengua, ¿no? La consolidación de la lengua castellana y como tal aquí tiene una fuerte influencia gracias a la difusión que también dio la imprenta. Como tal, aquí tenemos dos hechos históricos importantes. El primero es la publicación del diccionario de Covarrubias, pero verdaderamente su nombre es el Tesoro de la Lengua Castellana. Y por otro lado, en la literatura tenemos la publicación de algunos autores trascendentes en el barroco. Por ejemplo, tenemos a Miguel Cervantes de Saavedra, a Francisco de Quevedo, a Luis de Góngora, a Lope de Vega y a Calderón de la Barca, ¿no? Quienes son los principales expositores de este siglo de oro del barroco y que le dieron, que le permitieron a nuestra lengua como tal esta contundencia, ¿no? Esta difusión en todo el continente. Entonces, cuando nos pregunten qué lengua hablamos, pues hablamos español, ¿no? Es por eso que algunas asignaturas dentro de educación básica pues, se llaman español. Sin embargo, hay que entender el origen de nuestra lengua, ¿no? El origen de la lengua romance. Es por eso romance, pues por Roma, ¿no? Por la influencia que tiene el imperio romano para darle difusión a toda esta cuestión del habla, ¿no? Y es importante entenderlo, ¿no? Porque responde como tal a la pregunta ¿de dónde proviene nuestra lengua? ¿No? ¿Cuál es el origen de nuestro lenguaje? Pues bien, eso fue la sesión número 2, chicos, y ya más adelante tendrán sus indicaciones en la plataforma de Classroom.